Seguimos en Senado Internacional, el segundo bloque, el segundo programa, con la doctora Bárbara Heinz y el doctor Pablo Seriani. Estamos hablando del tema de los refugiados en Europa y ahora en Estados Unidos. Usted nos está explicando cómo es el sistema de, o mejor dicho, cómo son los centros de detención de familias de inmigrantes, Sí. En particular de este que existía en Hato, Texas. Sí. ¿Es solo para madres e hijos? ¿O no hay hombres? No hay hombres. Y estos centros, digamos, los dos más grandes están en el estado de Texas y hay un centro más pequeño en Pensilvania. En el centro de Pensilvania hay mujeres y hombres también, padres. Pero para mostrar que la política de Obama no tiene ningún sentido racional, en Texas las madres con sus hijos son detenidos y los padres no. ¿Por qué? Porque no han construido una cárcel para padres con sus hijos. Pero si es un tema de seguridad o disuadir a otras personas, que realmente es ilegal bajo un sistema de protección de refugiados, no tiene ningún sentido que un padre con su hijo puede ser liberado para continuar su caso de asilo, pero no en un centro de detención, pero las madres sí. Y nosotros siempre decíamos que era como un castigo de ser madre. Sí. ¿Están vestidos con ropa de color naranja? No. Cuando litigamos el caso de Hato, que fue en el año 2006, todos estaban vestidos en ropa de cárcel, en esos uniformes de color naranja y con un sistema en que no había movimiento libre, no podrían andar por la cárcel. Antes era una cárcel convertida a un centro de detención, que no hay mucha diferencia, salvo que quizás detención suena mejor que cárcel. Y parte de nuestra resolución con el gobierno fue mejorar las condiciones en Hato. Bueno, el gobierno aprendió un poco, así que en los nuevos centros, y ellos siguen diciendo que son lugares humanos y que con bien cuidado, aunque las denuncias que nosotros hemos hecho sobre la falta de atención médica, el abuso sexual, las amenazas, son condiciones terribles, pero hay escuelas, hay movimiento dentro de un centro de detención, no pueden abrir la puerta y salir. Claro. O sea que, y lo que nosotros estamos diciendo ahora es que realmente no hay ninguna manera humana para detener a un niño en la cárcel, y no es una cuestión de si tiene un uniforme o no, o tiene dos juguetes en su cuarto. No hay ninguna manera de hacer esto de una forma humana. ¿Depende del estado de Texas o de cada estado o del gobierno federal? La migración es un tema federal de los Estados Unidos. Estos son cárceles federales, pero el sector privado juega un papel importante porque estos son administrados no por el gobierno federal, sino por empresas carcelarias con fines de lucro con un contrato con migración. ¿Y las personas detenidas tienen asistencia jurídica? Bueno, más o menos. Otro tema, a diferencia a la Argentina, es que no hay ningún derecho a un abogado pagado por el gobierno o por el gobierno. El proceso de deportación en los Estados Unidos es dominado como un proceso civil, aunque las consecuencias pueden ser más graves que una sentencia en la cárcel, y no hay ningún derecho a la asistencia pro bono o gratis. Lo que nosotros hemos hecho en el estado de Texas es organizar grupos de abogados para tratar de asesorar y representar a las madres con sus hijos en el proceso. El problema es que son muchas mujeres y pocos abogados. Así que están en una situación quizás peor que un interno en una cárcel de acá. Bueno, sí. En algunos aspectos, por lo menos. Esto es lo que muchas veces señalamos en este tema, ¿no? Que
que de alguna manera cuando uno ve estos centros de detención, estas cárceles, la falta de garantías básicas, de poder tener una asistencia jurídica, de poder hacer un planteo a la justicia, que lo encontramos en Estados Unidos, pero también en México y diríamos decenas y decenas de países en la actualidad, en prácticamente todas las regiones, con cierta excepción en varios países sudamericanos, ¿no? Como el caso de Argentina y entre otros. Estamos como en una situación de lo que muchos llamamos estado de emergencia o estado de excepción, donde parecería que las reglas más básicas del Estado de Derecho no se aplican, aún si, tal vez volviendo al comienzo, estamos hablando de personas escapando de guerras, escapando de violencia institucional, de violencia sistemática porque se trata de mujeres adolescentes, víctimas permanentes de crimen organizado, de múltiples abusos y violencia sexual, violencia de género, en fin, un sinnúmero de factores gravísimos que lleva a que muchas personas tengan que salir de su lugar forzadamente a buscar cierta protección, sin embargo se encuentran con este trato sin derechos, ¿no? Con una situación, como decías, que ni siquiera es aceptada en un Estado de Derecho, por ejemplo, no sé, a una persona que es juzgada por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, y sin embargo estas personas que tienen la valentía de tomar esta decisión en una situación tan compleja se encuentran con este tipo de trato que en buena medida a veces está como fabricado o intentado legitimar a partir del discurso, ¿no? De ahí la gravedad de cuando se habla de la xenofobia, ¿no? Porque crea el escenario donde se permiten respuestas que un nivel mínimo del Estado de Derecho, de una democracia, sin hablar de las reglas y los tratados de derechos humanos deberían aceptar. Sí, literalmente es un estado de excepción en el sentido. Bueno, y eso en Estados Unidos es parte del excepcionalismo de los Estados Unidos, porque nosotros, el país no ha firmado la mayoría de los tratados internacionales de protección. Ese es un problema. Y como no se considera un proceso criminal, no hay muchos derechos. Este es un ejemplo. En una de las cárceles habían mujeres hondureñas y salvadoreñas que habían estado en la cárcel o en el centro de detención por más de 8 meses y se fueron en una huelga, organizaron una huelga de hambre con unas consecuencias terribles. Estaban aislados con sus hijos en el centro médico como una cárcel solitaria para ellos, amenazas, no sé qué, muchas cosas terribles con sus hijos. Y ellas entablaron una demanda en el Tribunal Federal en Texas, diciendo que ellos habían recibido represalias por ejercer su derecho a libre expresión, el derecho de organizar, que bajo la primera enmienda de la Constitución está consagrado, y el juez declaró que como son inmigrantes que habían ingresado ilegal sin documentos, no podrían buscar la protección de la primera enmienda de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo puntual de lo que Pablo está diciendo, planteando. El centro de detención de Hato lo cerraron. Lo cerraron, bueno. Pero ahora hay otros. Bueno, primero, nunca se cierran estos lugares. Ese es el problema de construir centros de detención. Nunca se cierran, se llenan con otras personas. El centro de Hato ahora es un centro de detención para mujeres. La mayoría son centroamericanas. Igual, la diferencia es que llegan sin sus hijos, porque muchos centroamericanos también toman la decisión de tratar de llegar primero a los Estados Unidos y después buscar la manera de traer a sus hijos. Hato funciona, pero funciona con otras personas. Y eso es también porque nosotros, en todo el tema de las empresas de cárceles, también en el presupuesto del Departamento de Inmigración, el Department of Homeland Security, hay un requisito, una cuota del número de camas disponibles por día, que llega a 34,000 camas
en centros de detención por día. Estamos hablando de la idea de tener esa cantidad de personas detenidas todos los días. Hato es parte de los 34,000 camas disponibles. ¿Y hay muchos otros centros como estos? Hay muchos otros centros. Solo hay tres. Estados Unidos, no solo hay 3 centros de detención para familias, pero hay. El año pasado el gobierno arrestó y detuvo a más de 400,000 personas durante todo el año. O sea que hay muchas cárceles. Y la mayoría se encuentran en lugares muy aislados, no están ubicados en centros urbanos. Claro. Y eso también dificulta el acceso a los abogados, a los medios. Y por eso. Y muchas de estas personas son trabajadoras y trabajadores, digo, no solo está la causa de por qué se fueron, sino que son personas, en este caso, que viven hace 10, 5 o más años en Estados Unidos, trabajan, tienen su familia como cualquier otro, ¿sí? Y cumplen, de hecho, una función central en la economía estadounidense, ¿no? Lo mismo pasa en la Unión Europea, ¿no? Ese es otro elemento importante de por qué la gente se desplaza, digo, no solo está qué lo llevó o qué situación lo llevó de su país de origen, sino que está la oportunidad del empleo. Claro, es un empleo que en los últimos 20 años, sobre todo en Estados Unidos, también en la Unión Europea y en otras regiones, es un empleo cada vez más precarizado. Claro. Entonces la irregularidad migratoria, de alguna manera, viene a cumplir una función central en una economía donde la informalidad en el empleo es cada vez más alta. Son obviamente trabajadores más baratos. Son muy baratos y cuando hace falta, como por ejemplo ha pasado con algunos momentos de la crisis económica, están los mecanismos de detención y deportación para que esa persona trabajadora barata deje de estar y con lo que eso supone en términos de no gasto, en términos laborales, pero aún así esas personas en el ámbito de la gastronomía, del trabajo doméstico, de la agricultura y de muchos otros sectores de la economía informal cumplen funciones absolutamente determinantes. No es posible imaginar las economías de estos países sin esas trabajadoras y trabajadores, ¿no? Eso es lo que da más cuenta ¿no? del doble estándar con lo que se maneja este tema. Digo, son trabajadores, podrían darles un permiso de trabajo, un permiso de residencia. Vos decís que hay personas que estaban trabajando y de golpe descubren que son ilegales y terminan en estos centros de detención. Sí, y eso, por eso también hay cooperación entre la policía y migración, que es un tema muy controvertido y que algunos tribunales en los Estados Unidos lo han declarado inconstitucional, pero dentro del interior, porque hemos estado hablando de la frontera, pero como hay 11 millones de personas que han vivido muchos años en los Estados Unidos, la mayoría más de 5 años, que tienen familia, tienen trabajo, tienen casas, forman parte de las comunidades, pueden ser expulsados en cualquier momento. La otra cosa de la ley de la norma en Estados Unidos es que es un residente permanente, una persona, por ejemplo, que ha vivido 20 años en los Estados Unidos, puede ser expulsado por determinados delitos y algunos son delitos bastante menores, que es el otro tema. Pero sí. Y la economía de los Estados Unidos funciona en base de los trabajadores inmigrantes, los que cuidan a los ancianos, los que trabajan en los jardines, los que cocinan, son todos inmigrantes. Y eso para los que comienzan a hablar de la xenofobia está muy bien. Ellos mismos ocupan a ellos. Pero a la vez siguen el discurso de xenofobia, de que son criminales, que tienen que ser expulsados. Bueno, Pablo, Bárbara, muchísimas gracias por su tiempo. Fue interesantísimo todo lo que nos contaron. Muchísimas gracias, en serio. Fue un placer por invitarnos. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Los espero en la próxima emisión de Senado Internacional. Gracias.